Hola, ¿cómo están todas, todes? Muy bienvenidas. Soy María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, y les quiero dar la bienvenida a todas las que están por primera vez sumándose a nuestro proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia hacia mujeres trans, no binarias, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad y por supuesto bienvenidas a todas las compañeras que ya han acompañado el primer taller, el segundo taller, y bueno, presentarles también este taller en este momento tan particular de la Argentina es también una responsabilidad, porque si bien hace 3 años estamos trabajando juntas desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, junto con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Argentina, venimos desde hace muchos años, más de 20 años, trabajando juntas en estas luchas que han dado sus frutos con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, con el cupo laboral trans y bueno, con muchas iniciativas que todavía no han florecido, como es la reforma de la ley de antidiscriminatoria, pero bueno, en este contexto de la Argentina y del mundo tan particular, realmente creo que es una oportunidad histórica también para celebrar las diversidades y fortalecer más que nunca el empoderamiento jurídico comunitario de tantas compañeras de las diversidades. Este proyecto es posible gracias al apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para eliminar la violencia hacia las mujeres. Traigo también el saludo de nuestra gerenta de portfolio, que es Mila Ioncheva, que lamentablemente hoy no puede contactarse porque se le rompió su computadora en Nueva York, pero también dialogábamos con Mila este momento del mundo tan particular, donde, bueno, el cambio de gobierno en Estados Unidos también pone en riesgo muchos proyectos que tenían algún tipo de apoyo, algún tipo de financiamiento internacional. Trump ha dicho que va a quitar los fondos a Naciones Unidas, pero bueno, en Argentina también enfrentamos estas bravuconadas del gobierno de Milei. Realmente fue muy alentador encontrarnos todos y todas en las marchas en estos días, en todo el país, en los lugares más grandes y más pequeños, en las ciudades más chicas y más grandes. Estuvimos movilizados, atentos y vigilantes para no retroceder ni un paso atrás, para decirle no al fascismo, no al racismo, no a la discriminación, no al odio, a la lesbofobia, y me parece que vamos a tener que continuar porque a pesar de la movilización y a pesar de la marcha, volvió el presidente a tener provocaciones en estos días, en nuevas declaraciones, eh, cuestionando lo que él llama ideología de género y que por supuesto nosotros sabemos que como tal no existe, que ese es un nombre peyorativo para discriminar a nuestra perspectiva de género, a las diversidades y a todos los trabajos que hemos venido haciendo en materia de derechos humanos durante tantos años y que han dado estos frutos. Pero bueno, yo no me quiero extender porque todas y todes en esta reunión saben bien de lo que estamos hablando, porque están en la calle, porque están en sus trabajos, porque saben, están en las redes, están en los medios de comunicación y ven lo que está sucediendo. Entonces, bueno, nos parece más que oportuno este taller. Este taller es el tercero que hacemos con personas trans y no binarias, que además tiene el mérito de que está liderado por ustedes mismas. Ustedes son las que ponen la agenda, ustedes son las docentes del curso, ustedes son las facilitadoras y que nos dan apoyo. Han cambiado algunas de las compañeras, pero por supuesto seguimos teniendo como docentes a Emma y a Rubí, y ahora se van a presentar también nuestras nuevas tutoras que las van a acompañar en este proceso, que son 4 reuniones que vamos a tener los días martes, pero que fundamentalmente también es un proceso que se continúa
en el trabajo cotidiano y fortaleciendo la capilaridad y la red solidaria que nos sostiene a lo largo y ancho del país en situaciones difíciles. Estamos hablando de género, estamos hablando de diversidad, pero no se nos, nos preocupa también las personas que están bajo la situación de incendios hoy en algunas de las provincias. No sé si hay compañeras, pero digamos, todas las que están pasando situaciones graves en Río Negro, en Chubut, o sea, las personas estamos atravesadas por 1000 situaciones, hay personas en situación de calle, hay adultas mayores. Entonces, hoy estamos hablando de un tema de la diversidad, de la violencia hacia las personas trans y no binarias y cómo prevenirla. Y este curso va a tener también una conclusión que tiene que ver con presentar un proyecto de protocolo para el acceso a la justicia de las mujeres trans y de las personas trans y no binarias, pero también queremos fortalecer esta mirada interseccional donde nos preocupa la situación del otro y de la otra, más allá de cuál sea su identidad de género, su expresión de género, sus diversidades, porque nos preocupan lesotres en todas sus diversidades. Y hoy en la Argentina hay mucha gente que lo está pasando mal y tratamos de ayudar desde todo punto de vista a esas diversidades que están más vulnerabilizadas que otras. Así que es un gusto cederle la palabra a nuestras compañeras que hoy van a liderar este proceso, Daniela, Patricia, Emma, Rubí. Gracias por todo el trabajo previo y por supuesto quedan a cargo del taller y de motivar al resto de las compañeras. Y bueno, espero que nos sigamos viendo en las calles, en las luchas. En el mes de abril, el 5 de abril, vamos a estar haciendo una reunión en Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, que va a ser el cierre de este trabajo de 3 años. Y espero que algunas de ustedes nos puedan acompañar, porque es muy importante que podamos ahí cruzar el trabajo que hicimos con las mujeres migrantes, con las mujeres con discapacidad y con las diversidades trans y no binarias. Así que muchas gracias y las escuchamos. Bueno, si le parece, nos vamos a ir presentando. Como bien decía María José, somos 4 personas las que vamos a tener cargo esta capacitación, esta formación, este tallercito. Perfecto. Decía que vamos a estar junto con Dani, haciendo de asistente, acompañándolas, acompañándolos y acompañándoles en el sostén del taller, en lo que puedan necesitar en el momento y lo que necesiten post taller, vamos a estar a disposición para informarles. Lo que les voy a pedir, si se pueden anotar, para que podamos tomar asistencia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Daniela Andrade, soy de la provincia de Chubut, de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este curso, este taller hermoso que, como comentaba la compañera María José Lubertino. Así que bueno, nos van a acompañar igual los profesores que seguramente ahora se van a presentar, los docentes. Rubí Gómez, que también está conectada, ella es profesora de enseñanza primaria y licenciada en gestión educativa, coordinadora provincial de ATA Red Nacional. Y también Emma Simone Aguirre, licenciada en Trabajo Social, especializado en estudios de mujeres y géneros. Su trabajo actual es la Dirección de Discapacidad en la provincia de Tucumán. Perfecto, vamos a dar lugar a las docentes. Hola. Bueno, gracias por la presentación a Dani y a Pato. Estaremos ya en condiciones de ir presentando nuestro trabajo y que va a ser la clase de hoy. Así vamos a arrancar ya con el primer eje de trabajo,
que ver Emma, se te escucha muy con mal, se entrecorta mucho. pasos. Se entrecorta mucho. ¿El resto escucha o Hola, está...? ¿me escucha mejor? Ahora Ahí sí. sí, Emma. Hola. Sí, puede ser que tenga un poco inestable la señal. Bueno, les decía de que estamos ya en condiciones de ir con un repaso de algunas cuestiones conceptuales en relación a la violencia de género, que es una problemática que, por supuesto, afecta a la población de mujeres trans y no binarias, y también algunas estrategias de acompañamiento a las personas, a las mujeres trans y no binarias que están en situación de violencia. Lo Sí. mismo. Compañera Silvina, estás con el micrófono Gracias. abierto. La colectividad. Hola. Bien. Sí, yo les voy a pedir que las demás personas vayan cerrando sus micrófonos para que no se entreveren las conversaciones que vamos teniendo. ¿Sí? Chicas, tenemos ya el power para transmitir. Sí, sí, por supuesto. ¿Querés que lo pongamos o que Por se favor. presente la compañera Rubí? ¿Está Rubí? Creo que sí, para que nos dé un saludito. Hola, buenas Ahí. tardes a todos, todas y todes. ¿Se me escucha? ¿Sí? Bien. Sí, Sí, Bueno, perfecto. sí. en principio, celebrar, ¿sí? Darle la bienvenida a todos los presentes, a María José Lubertino por sostener en estos tiempos tan difíciles este proyecto y darle la bienvenida, por supuesto, a Patricia y a Daniela por por estar, por todo lo que se va a ir generando en estos últimos 4 talleres. La verdad que es importante en estos momentos poder llevar adelante estas capacitaciones, esta acción pedagógica, que es importante que nos nutramos de información, porque estamos en una sociedad en donde eh, la desinformación está a la orden del día y tenemos que volver de algún modo a fortalecernos, a adquirir y empaparnos de información para combatir, en este caso, al patriarcado y, por supuesto, al presidente Javier Milei, que sin duda viene llevando discursos de odio. Sabemos que es por público conocimiento todo lo que viene haciendo, entonces también es un trabajo para las organizaciones de la sociedad civil en ocuparnos de eso y fortalecer y empoderar a quien sea necesario, en este caso a la sociedad. Así que bienvenidos a todos y también Emma por seguir acompañando en este proceso. Bueno, en principio, bueno, este, hoy estamos todos convocados aquí para llevar adelante este proyecto que este, se trata justamente de todas las cuestiones que tienen que ver o trabajar con cuestiones que tienen que ver con la violencia dentro del proyecto Maravilla de Mujeres, en este caso Maravillas Trans y No Binarias contra la Violencia. Eh, este es un ciclo de taller virtual, ¿sí? Esto para que conste, contra la Bueno, violencia en ¿y? mujeres, trans y no binario. ¿Se me escucha? Sí, Rubí. Sí, sí. Bien, perfecto. Nos vamos a encontrar en 4 jornadas. Bueno, hoy 4 de febrero, 11, 18 y 28 de febrero, en el horario de 18 a 20 horas, ¿sí?
Y como decía María José en su presentación, vamos a trabajar no solo en empaparnos de información, que quizás información que ya la tenemos, información que necesita ser reforzada y sobre todo finalizar con un protocolo, entendiendo el contexto en el que estamos, en donde están siendo avasallados nuestros derechos, nuestras conquistas. Entonces, sí es importante nutrirnos de información, sobre todo para devolver desde un lugar pedagógico cualquier ataque o cualquier acto de discriminación, ¿no? Si podemos seguir. Sí. Quería preguntarles si ahora se me escucha mejor. Ahí está, a ver, Emma. Hola, ¿me escuchan mejor ya? Sí, Ahora perfecto, Sí, Emma, perfecto. buenísimo. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva y vamos a arrancar con algunos conceptos que son claves que vamos a- a tener bueno, comentarles un poco a qué hace referencia a estas categorías conceptuales: sexo, género, identidad de género y expresión de género, ¿sí? Ahí sigo Es compartiendo. importante poder hacer estas diferencias de estos conceptos porque siempre se ha relacionado la idea de que sexo y género son la misma cosa cuando en realidad no lo son, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de sexo, ¿sí? Generalmente se referencia a los caracteres sexuales, ¿sí? Con los cuales nace una persona, ¿sí? Entonces, el sexo es asignado al momento del nacimiento. Cuando una persona nace, ¿sí? De acuerdo a la observación de los órganos genitales, por ejemplo, el médico o la médica que recibe ese parto, ¿sí? De alguna manera, discursivamente, le asigna inmediatamente un género a esa persona, ¿sí? Y ese género, la idea del género tiene que ver con los significados y las ideas que se construyen en cada sociedad sobre el deber ser de las personas de acuerdo con esos caracteres sexuales con los que ha nacido, ¿sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, en una sociedad en donde nace una persona con pene, se le asigna compulsivamente el género masculino. Y en el caso de las personas que han nacido con vulva, sí, se les va a asignar compulsivamente el género femenino. Cuando hablo de asignación compulsiva, volvemos a esta cuestión de las ideas y los significados que se construyen dentro de cada sociedad, ¿sí? No es lo mismo ser varón y ser mujer en una sociedad latinoamericana, no es lo mismo incluso dentro del mismo país ser varón o ser mujer que vive en la ciudad o que vive en el contexto de la ruralidad. No es lo mismo ser varón o ser mujer en Europa, en Asia, en el Oriente, en Estados Unidos, ¿sí? Cada sociedad va a construir determinadas ideas y significados en relación al deber ser de lo masculino y lo femenino. Bien, ¿sí? Entonces, de seguir, ¿sí? ¿Sí? Continúa con la señal que está cortando. Es importante entender que la idea de la asignación de sexo y de género, ¿sí? De esta asignación compulsiva general a la hora del nacimiento, tiene que ver también con el binarismo de género, porque nosotros pensamos, creemos, o sea, no pueden existir otros géneros o identidades más allá de lo masculino y lo femenino. Es más, se te está escuchando mal. Eh, Nuevamente se te está escuchando mal. Hola, ¿me escuchan mejor? Ahora sí. Bien. Bueno, lo que les estaba diciendo
es que hay un concepto fundamental que tenemos que también tener en cuenta, que tiene que ver con la binaridad del género, ¿sí? Nosotros vamos a ver y vamos a escuchar, sobre todo en este último tiempo, a Trump, a Milei decir que solamente hay dos géneros, ¿sí? O que hay dos sexos, ¿sí? Y estas ideas en realidad son mentiras, ¿sí? Son mentiras porque también la ciencia misma ha demostrado de que el sexo también es no binario, ¿sí? Es decir, que existen personas con variaciones genitales, ¿sí? Las cuales se asignan exclusivamente un género. Es importante porque de esta manera surge también la idea de que el género es una construcción social y no es algo que Nuevamente se te corta. definido por la persona. Hola, ¿me escucha mejor? Sí, pero cuando tenés una continuidad se te corta. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más despacio por las dudas, ¿sí? Bueno, volviendo a esto, ¿sí? La idea de la binaridad de género entonces tiene que ver con esta idea de que solamente hay dos géneros, lo masculino y lo femenino, ignorando de que incluso la biología es no binaria, hay personas que nacen con variaciones genitales, ¿sí? En el caso de las personas que nacen con variaciones genitales, ¿sí? Normalmente lo que hacen los médicos era asignarles compulsivamente un género, ya sea masculino o femenino, ¿sí? Entonces esa persona, por más que no tenía un genital dentro de lo definido como masculino o femenino, era educado o educada socialmente de acuerdo a lo que el médico había designado que tenía que ser. Entonces ahí empieza a surgir la idea de que el género en realidad es una cuestión de construcción social, ¿sí? Y paralelamente, en este mismo contexto, ¿sí? También se empiezan a surgir los primeros escritos feministas que dan cuenta de que el género es una construcción social. ¿Sí? Ahí va a aparecer, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que ella empieza a decir de que una mujer no se nace mujer, sino que se llega a serlo, ¿sí? Entonces, a partir de estas ideas ya se empieza a empezar a tomar distancia el concepto del sexo y el concepto de género. Más adelante, ya en la década de los 70, empieza a aparecer el concepto de identidad de género. Cuando hablamos ya de identidad de género, tiene que ver con cómo la persona, el ser humano, va a adquirir dentro de sí esa construcción, esas ideas y esos significados en relación al género al cual ha sido, en el cual ha sido socializado o socializado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona nace con determinado genital, pensemos, ¿no? Nace con vulva, ¿sí? Desde pequeña, desde que nace, la sociedad, los padres, la familia, el contexto la va educando a que tiene que tener ciertos comportamientos, eh, que tiene que ser delicada, que tiene que ser sumisa, ¿sí? Que tiene que ser emocional, ¿sí? Entonces, todas esas ideas se va construyendo esa persona en relación a lo que la sociedad se le va imponiendo, ¿no? Y esa persona, cuando llega y tiene cierto grado de madurez, ¿sí? Que esto ya aparece en la primera infancia, ¿sí? Perdón, en la infancia, a los 4 o 5 años, ya empieza a poder decir, yo me identifico con esto, ¿sí? Ya puede empezar a decir eso, ¿sí? Entonces, a esa edad ya puede decir, yo soy una mujer, o yo soy una niña, o yo no hago esto porque esto es de varones y yo soy una niña. ¿Sí? Entonces ya empieza a apropiarse de todas esas ideas y esos conceptos que ha aprendido y los hace propios. Y eso es la identidad de género, ¿sí? Ciertos valores, ciertas ideas me hacen sentir que soy parte de determinado género, ¿sí? Pero a veces pasa que es todo lo contrario, ¿sí? A una persona desde el nacimiento se le impone, por ejemplo,
ser mujer, ¿sí? Y a medida que va creciendo, no se identifica con lo que la sociedad le está enseñando con ese deber ser de mujer porque ha nacido con tal o cual genital, sino por el contrario, se identifica más con lo masculino, con los valores masculinos, con las ideas en relación a lo masculino, ¿sí? Es decir, se identifica con otro género, con un género distinto al que se le ha sido asignado al momento del nacimiento. Y ahí estamos hablando de una persona trans, ¿sí? En este caso de un varón trans. Entonces, acá nosotros estamos viendo cómo también la identidad de la persona, la identidad de género, ¿sí? Es algo que se va a ir construyendo, aceptando ese género que me han asignado al momento del nacimiento, o en consecuencia, por el contrario, lo voy a rechazar y voy a identificarme con otro género, ¿sí? Y por último, está el concepto de la expresión de género. Esa expresión de género va a tener que ver con cómo yo voy a externalizar mi género, ¿sí? Cómo yo le voy a dar a saber a la sociedad y al mundo que yo soy de determinado género, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, hay una autora australiana que ella siempre dice de que las personas constantemente estamos haciendo cosas para que el otro sepa que pertenecemos a la categoría varón o a la categoría mujer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volvamos a este ejemplo que yo había dicho recién. Ay, yo no hago tal cosa porque es de niño. Yo no hago tal cosa porque eso es de niña, ¿sí? Entonces, ahí tiene que ver con cómo nosotros expresamos nuestro género, ¿sí? En el modo de hablar, en el modo de comportarse, en las decisiones que tomamos, en la manera de vestirse, ¿sí? Tiene que ver cómo uno expresa ese género que siente y que vive para dentro de sí mismo o sí misma. Nosotros vamos a hablar en este taller puntualmente sobre las violencias que sufren las personas trans, ¿sí? Las mujeres trans y las personas no binarias. Y para eso también vamos a introducir otro concepto que tiene que ver con la perspectiva de género y la interseccionalidad, ¿sí? Necesito que pasemos a la siguiente diapositiva, que son unas imágenes chiquititas, ¿sí? Pequeñitas, que de alguna manera ilustran estos conceptos. Cuando nosotros hablamos de desigualdad, estamos hablando que vivimos en una sociedad que en su base es desigual, ¿sí? Sabemos que hay una desigualdad estructural y que es económica, en donde hay ricos y hay pobres, en donde hay personas que tienen mucho dinero, ¿sí? Y personas que tienen poco y personas que básicamente no lo tienen nada, ¿sí? Y sobre esa estructura económica vamos a ver que hay otros mecanismos de opresión, es decir, mecanismos que de alguna manera oprimen a determinados grupos sociales, ¿sí? Aún más, ¿sí? No solamente en la calidad de trabajador, de asalariado, de obrero, sino también por pertenecer a determinados grupos sociales, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a ver que, por ejemplo, las mujeres, ¿sí? Han sido oprimidas por el hecho de ser mujeres, ¿sí? Pensemos en un principio que las mujeres no podían trabajar, tenían que dedicarse a las tareas de cuidado en la casa, la educación de los hijos en la casa, tenían que hacer el trabajo doméstico, ¿sí? En cambio, el hombre tenía que salir a trabajar y ser el proveedor económico de la familia. En consecuencia, ¿qué teníamos? Mujeres atadas económicamente a un marido sin posibilidades de crecimiento económico y que en muchos casos continúa siendo hasta el día de hoy. Por otra parte, nosotros tenemos otros grupos que también sufren opresión en materias de desigualdad, ¿sí? Y ahí vamos a hablar, por ejemplo, de los grupos étnicos. Los grupos étnicos Un tipo que tienen que está ver... metido acá, Walter Astrada, pero no es. Hola, No es el mismo. Walter No, Estrada era el de. no, pero María no. José, está tu micrófono prendido. María José Lubertino. Chicas, por favor, apaguen los micrófonos, ¿sí? Gracias. Bueno, continúo. Sí, otro de
las situaciones de opresión que vamos a encontrar son las personas pertenecientes a grupos étnicos específicos, ¿sí? Que son constantemente atacados, negados, ¿sí? Discriminados, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en Argentina que se vive mucho con los pueblos, los diferentes pueblos indígenas, ¿no? Las diferentes naciones indígenas que hay en Argentina. Luego tenemos también a la población de migrantes y refugiados y refugiadas, ¿sí? Es decir, personas que vienen de otros países a vivir a la Argentina y sufren la discriminación, ¿sí? Muchas veces están sujetos a malas condiciones laborales, a situaciones de explotación. Tenemos por el otro lado el colectivo de personas con discapacidad, ¿sí? Que también sufren una discriminación por el hecho de tener una discapacidad, ¿sí? Cualquiera sea el tipo, sea física, sea psicosocial, ¿sí? Y también, por supuesto, otro de los colectivos vulnerados es el colectivo de la diversidad, el colectivo LGBT, justamente por esta idea de heterosexualidad obligatoria que va de la mano con el patriarcado, ¿sí? En donde básicamente es una sociedad que nos educa, ¿no? Dentro de una manera de construir las relaciones de familia, de construir también el modo de sentir de cada una de las personas. Entonces son personas que son, o grupos que son fuertemente discriminados. Y cuando hablamos de interseccionalidad y de violencia de género, estamos hablando de que vamos a encontrar casos, ¿sí? En donde una sola persona puede estar atravesada por por pertenecer a estas diferentes minorías, ¿sí? Puede ser una mujer trans que tenga discapacidad, o ser una mujer transmigrante, ¿sí? O puede ser una mujer trans racializada, ¿sí? Bueno, y ahí es cuando aparecen eh, mucha más discriminación, mucha más dificultades también para el acceso a los derechos, ¿sí? Entonces, por eso es importante comprender el concepto de la interseccionalidad, ¿sí? También para que podamos tener acompañamientos y abordajes también más específicos, ¿sí? Porque no todos los casos de violencia de género se van a acompañar de la misma manera. Siempre tenemos que ver la particularidad y la característica de cada caso. Que justamente la idea de estos talleres es tratar de trabajar en esa línea, ¿no? En la interseccionalidad. Nosotros vamos a hacer esto como muy brevemente de referencia, y esto también para que se tenga en cuenta, sobre todo en el contexto actual, de que tenemos un marco normativo internacional que ampara los derechos de las mujeres y de las diversidades, ¿sí? En primera instancia, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es una convención internacional que fue celebrada en la década de los 70. Aquí, en primera instancia, se hablaba de discriminación contra la mujer. Ya en la década de los 90, vamos a ver que los estados, la Organización de los Estados Americanos, firman la Convención Interamericana para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿sí? Es la primera vez que hay un tratado internacional que reconoce a la violencia de género como un asunto político en donde los estados tienen que intervenir, tienen que de alguna manera responder ante esas situaciones, ¿sí? De violencia de género. Tienen que modificar sus leyes, tienen que crear programas, tienen que sancionar los hechos de violencia, ¿sí? Y este tratado internacional es uno de los primeros en el mundo que reconoce y empieza a hablar ya de violencia contra la mujer. Luego tenemos los principios de Yogyakarta, que en realidad no es una convención internacional, es decir, no es vinculante de derecho, pero son una serie de recomendaciones que hacen un grupo especializado de juristas de diferentes lugares del mundo para que los países empiecen a modificar sus normativas y sus leyes, ¿sí?
bajo ciertos criterios en favor de la comunidad LGBT, ¿sí? Repito, es como una guía, como unas recomendaciones que tienen que seguir los países para modificar sus leyes, pero no es una convención en sí misma, pero sí es importante. Luego tenemos la opinión consultiva del 24 del 2017 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En este caso, la Corte Interamericana lo que hace es hacer una interpretación de algunos artículos de la ley, de la Convención del Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Humanos, en donde de alguna manera empieza a hacer una interpretación, ¿no?, sobre los derechos de las personas LGBT de América, ¿sí? Y ahí también empieza a mencionar que, bueno, las personas LGBT tienen derecho al matrimonio igualitario, tienen derecho a recibir un documento de identidad conforme a su identidad y a su género autopercibido, que tiene que ser un proceso netamente administrativo, ¿sí? Y esas serían como entre algunas de las cuestiones más relevantes que menciona. Por supuesto, también habla de acceso a la salud, el derecho a la no violencia, ¿sí?, entre otras cuestiones. Luego, a nivel nacional, nosotros tenemos también varias leyes que tienen que ver con reconocimiento de derechos y también con obligaciones del Estado, ¿sí?, que el Estado tiene que hacer cumplir estas leyes. En primera instancia tenemos una ley de medidas contra actos discriminatorios de finales de los 80. Esta ley habla menciona sobre aspectos específicos de la discriminación que tienen que ver con algunos de los que ya mencionamos recién cuando hablábamos de la interseccionalidad, ¿sí? Por ejemplo, la discriminación por razones políticas, religiosas, étnicas, ¿sí? Habla también de la discriminación por sexo, ¿sí? Al ser una ley muy vieja y que no se ha actualizado en el tiempo, no se contempla la discriminación con motivos de identidad de género y de orientación sexual, por ejemplo, ¿sí? Esta ley ya merece ser actualizada teniendo en cuenta estas nuevas categorías, ¿sí? En el año 2009 tenemos la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, una ley que va en concordancia con las normativas internacionales que anteriormente se habían mencionado, en donde reconoce el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, reconoce cuáles son los tipos de violencia, las modalidades de violencia, cuáles son las responsabilidades del Estado en materia de política pública para llegar a ese objetivo, ¿no?, que es la prevención y la erradicación y la sanción de la violencia de género. En el año 2012 tenemos también la Ley de Identidad de Género, una ley de vanguardia, porque es la primera ley en el mundo que reconoce la identidad de género de las personas trans, como un acto administrativo en el cual la persona puede acercarse al registro civil y solicitar modificar el nombre de pila, el sexo y la imagen en su documento nacional de identidad, ¿sí? No es necesario que acredite tratamientos hormonales ni cirugías, ¿sí?, para realizar este tipo de trámite, ¿sí? Y esto lo aclaro porque hay muchos otros países, incluso aquí dentro de América Latina, que para que una persona pueda acceder al cambio de DNI, tiene que acreditar un diagnóstico médico, tiene que acreditar haberse realizado cierta cantidad de tiempo un tratamiento hormonal, o incluso cirugías de reasignación genital, ¿sí? Eso no sucede en Argentina. Acá en Argentina a nadie se le está obligando operarse los genitales, básicamente, para acceder a un DNI. Por lo tanto, lo que dice el presidente Javier Milei de que se están mutilando niños, los genitales de niños y niñas, es totalmente falso. Luego tenemos, por último, una ley muy reciente, que es la Ley de Promoción del Empleo Formal en la Administración Pública Nacional para personas trans, la ley conocida como Loana Berkins y Ana Zacayán. Esta ley es una ley que
que busca crear un cupo laboral, ¿sí? Para las personas trans dentro del empleo público nacional, ¿no? Pero también lo importante de esta ley es que reconoce y protege en el mundo laboral a las personas trans, ¿no? Para que éstas no reciban violencia en los ámbitos laborales. ¿Sí? Es como una ley muy específica. Bueno, habiendo hecho un repaso de estas normativas que seguramente se van a profundizar más en el módulo de acceso a la justicia que lo dan las doctoras, vamos a hablar específicamente de los tipos de violencia que existen o que están mencionados por lo menos en la ley argentina, ¿sí? Y vamos a hablar brevemente también sobre los tipos de violencia que quizás son los más frecuentes y que más pasan las personas del colectivo trans, ¿sí? Tenemos un concepto de violencia que es utilizado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, que tiene que ver con el uso intencional de la fuerza física y del poder real contra uno mismo, una persona, un grupo o una comunidad, que tiene como resultado un posible daño psicológico, lesiones, muerte, la privación o un mal desarrollo. ¿Sí? Esto es un concepto como muy general porque hay muchas personas que siempre terminan preguntando, ¿es lo mismo violencia que violencia de género? Y la verdad que no. Todas las personas podemos ser víctimas de violencia. Un hombre puede ser víctima de violencia, un niño, una niña puede ser víctima de violencia, un anciano puede ser víctima de violencia. Pero la violencia de género es algo muy específico porque nosotros estamos hablando allí de una relación de poder, ¿sí? De una relación de poder o de una relación de privilegio entre el agresor y, en este caso, la víctima o persona en situación de violencia, ¿sí? Por eso cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de cualquier conducta que afecta la vida, la libertad y la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o la participación política de mujeres y personas LGBT. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en circunstancias reales de la vida, en donde hay relaciones asimétricas de poder. Por ejemplo, volviendo a este ejemplo que yo había hecho hace un rato, en una pareja, el que mantiene la casa porque sale a trabajar es el marido y la mujer, como no tiene plata porque hace una tarea de cuidado que no es paga, ¿sí? Se encuentra ante una situación de vulnerabilidad. Sí, hay una relación de poder económico, por ejemplo. O cuando sufro un acoso laboral por parte de mi jefe, de mi supervisor o superior, ahí también hay una relación de poder. Cuando voy por la calle o voy a realizar una denuncia de violencia de género y el policía, en vez de tomarme la denuncia, me termina acosando o no me toma la denuncia, es una relación de poder porque es una autoridad. Cuando el médico que me atiende en el hospital no quiere darme el método anticonceptivo que yo estoy eligiendo, no me quiere o me está negando la ligadura de trompas, ¿sí? Como método anticonceptivo, porque dice, no puedo, porque vos sos muy chica, porque te puedes arrepentir, y te ponen miles de trabas para acceder a tu derecho y a tu decisión, eso también es una violencia de género, porque hay una relación de poder, ¿sí? Es decir, para que haya una relación de violencia, una relación de violencia de género, tiene que haber una relación de poder, de asimetría de poder. Y en el caso de las personas trans, es siempre una relación también asimétrica de poder, principalmente porque las personas trans sufren la exclusión en los diferentes ámbitos en los que desarrollan su vida, o en la mayoría de los ámbitos en los que desarrollan su vida, ¿sí? La discriminación en la escuela, los docentes o los profesores, directivos, personal de la escuela que hace vista gorda ante la discriminación que sufre un niño o una niña trans o un adolescente trans, ¿sí? Las dificultades para el acceso al trabajo, las dificultades para el acceso a la salud,
para el acceso a la justicia, ¿sí? Es decir, una mujer trans es una mujer históricamente violentada, sistemáticamente excluida, ¿sí? Entonces, vemos que en esta interseccionalidad, las mujeres trans van a sufrir quizás más opresiones, ¿no? Vamos a ver que la ley de protección integral menciona diferentes tipos de violencia. Está la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial, simbólica y política, ¿sí? Me voy a detener más que nada en los tres primeros tipos de violencia, porque son de alguna manera algunas que son las más frecuentes, las que más aparecen, y que de alguna manera, algunas de ellas hasta llegan a constituir un delito, ¿sí? La violencia física es toda situación de contacto, ¿sí? Físico que de alguna manera genera algún daño físico en la persona, ¿sí? No vamos a hablar de violencia física ante situaciones extremas, ¿sí? Porque la violencia física aparece desde el contacto mínimo violento. Por ejemplo, yo estoy con mi novio, viene un amigo, me saluda y mi novio me aprieta la mano fuerte porque se ha sentido celoso de que yo he saludado amablemente a mi amigo. Y entonces ese hecho de que ya me haya apretado la mano o el brazo o la muñeca, ya es un primer indicio de violencia física, ¿sí? Después de eso ya viene el forcejeo, después ya viene otra cuestión más grave que tiene que ver con el empujón, después viene el chirlo, después viene la piña, después viene, bueno, situaciones ya de extremas agresiones físicas, ¿sí? Que la patada, que la herida con armas punzantes o incluso con armas de fuego, ¿sí? O sea, la violencia tiene una escala que va de lo mínimo hasta lo más grave, que incluso las más graves ya tienen que ver, por ejemplo, con el femicidio o con el intento de femicidio, ¿sí? Y esto lo menciono porque en la mayoría de los casos, o por lo menos que a mí me ha tocado acompañar casos de violencia de género, en las historias siempre surgía de que las situaciones de violencia física no era lo último que había acontecido, no era la última vez que la ha golpeado y que ha venido a denunciar y que venía con el moretón y toda la cuestión, ¿no? Sino de que ya iba apareciendo de antes. Pero como era despacito, era poco, ¿sí? Obviamente esa violencia se iba naturalizando hasta que todo se iba a agravar, ¿sí? Y lo mismo pasa con la violencia psicológica. La violencia psicológica también va desde lo más simple, que a veces puede ser una burla, el comentario que de alguna manera te hace sentir insegura, ¿sí? La violencia psicológica es fundamentalmente manipulación, genera cierta manipulación para que la persona dependa también emocionalmente de la otra, ¿sí? Y hay situaciones de violencia psicológicas que ya la persona vive en constante miedo porque es constantemente amenazada, ¿no? Te voy a matar, te voy a quitar tus hijos, si me denunciaste le voy a hacer daño a tu familia, ¿sí? Esas ya son situaciones de violencias que ya son más extremas y que incluso muchas de las víctimas sufren tanta violencia psicológica que ellas mismas deciden atentar contra su propia vida, ¿sí? Entonces, la violencia psicológica es Emma, también algo importante a tener en cuenta. Sí, Emma, si me permites hacer ahí una intervención, sí, por porque favor. porque por ahí también, digamos, en estas cuestiones en donde se puede entenderse la violencia, por ahí capaz que son cosas de la cotidianidad que lo naturalizamos, pero también es una cuestión de violencia, si se quiere, simbólica, psicológica, tiene que ver con
las videollamadas cuando estás en una relación, ¿no? Las videollamadas, cuando hay ¿cómo le puedo decir? Eh, Cuando hay un consenso en las parejas, como por ejemplo, bueno, me voy a tal lugar, ¿sí? Y la persona, en este caso su pareja, sabiendo al lugar donde va, con quién va a estar, con quién se va a relacionar, hace videollamada, ¿sí? Para corroborar si realmente la persona está en el lugar que había dicho, ¿no? Empieza el descreimiento en su primer momento y son situaciones, ¿sí? Que, que tienen, digamos, como un contenido de violencia, porque si no lo atiende, por ejemplo, la llamada o la videollamada, empieza la desconfianza, empieza en dónde estás, con quién estás, seguramente estás con tal persona, estás con tal otra, estás con tu amante. Entonces empieza toda una cuestión de violencia psicológica tremenda. Entonces también en las videollamadas, ¿sí? Cuando estás en una relación en ese afán de controlar la situación, también se tipifica, si se quiere, como un tipo de violencia. Gracias. Sí, eso tiene que ver también con las violencias digitales. Sí, fundamentalmente la violencia psicológica lo que genera es una baja autoestima en las víctimas, ¿sí? Pierden la fe en sí mismas, se sienten que no son capaces de salir adelante. Sí, hay muchas mujeres que dicen, che, yo no puedo dejarlo porque yo nunca he trabajado, nunca he hecho nada, yo sola no voy a poder con mis hijos, ¿sí? Entonces, tienen ya tantas situaciones de violencia psicológica que ellas han perdido la autoconfianza en sí mismas y en su autoestima. Luego tenemos también lo que es la violencia sexual, ¿sí? Chicas, ¿alguien está hablando con el micrófono abierto? Chicas. Gracias. Bueno, la violencia sexual también es algo que puede aparecer en situaciones en que también va, por ejemplo, en situaciones que tienen que ver con el comentario sexual, con el acoso, con la insinuación, que es quizás lo mínimo que puede pasar, obviamente sin disminuir que es también una situación de violencia, pero hay situaciones que también van agravándose, ¿sí? Cuando ya hay situaciones, por ejemplo, de abuso sexual simple, cuando una persona te toca o te manosea en contra de tu voluntad, ¿sí? Una persona que te ha pedido fotos, por ejemplo, que es muy común, ¿no? Hoy en día en pareja o cuando estás conociendo a alguien, pasarte fotos íntimas y de repente la otra persona te amenaza con divulgarlas, con difundirlas, ¿sí? O de hecho lo hace, ¿sí? Esas son situaciones de violencia sexual. Propiamente dicho, una violación, un acceso, un abuso sexual con acceso carnal, también, por supuesto, ¿sí? Y hay que empezar a hablar de los abusos sexuales dentro de las parejas, dentro de los matrimonios, porque suceden, ¿sí? Siempre que una persona no consiente una relación sexual, ¿sí? y este consentimiento no sea de alguna manera respetado, ¿sí? Hay una situación de abuso. ¿Sí? Otras situaciones también ya extremas de violencia sexual tiene que ver con la explotación sexual, ¿sí? También me ha tocado intervenir ante casos en donde las propias parejas, propios maridos, eran los explotadores sexuales de mujeres, ¿no? Y esto se está haciendo muy común hoy en día de que de repente viene una mujer y te cuenta. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Hay un micrófono abierto de Lula. Lula, por favor, silencia. Sí, por favor. Sí, si no, ahí trata de ingresar y se lo cierran. Bueno,
bueno, hay muchas situaciones también que les comentaba, me ha tocado acompañar en donde mujeres cuentan que, no sé, de repente el novio se le ocurrió la gran idea de que tenía que abrirse una cuenta de OnlyFans y subir contenido sexual, por ejemplo. Y entonces vos ahí le preguntas a la mujer, ¿y quién es la persona que cobra? ¿Quién maneja ese dinero? ¿Sí? Y es de la pareja. Entonces vos ahí te das cuenta que hay una situación también de una explotación sexual también de alguna manera, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una explotación en donde se va a prostituir, que de hecho también las hay, ¿sí? Parejas que prostituyen a su pareja, ¿sí? Y sobre todo también en situaciones de mujeres trans, ¿sí? Sabemos que muchas chicas están en situación de trabajo sexual o de prostitución y, y muchas veces, aunque ellas no lo tengan consciente, pueden estar siendo explotadas por otra persona, ¿sí? Que incluso les promete, mira, yo soy tu pareja, voy a estar con vos, esto que lo otro, ¿sí? Y la van entramando para que se consuma de alguna manera la explotación, ¿sí? Bueno, luego tenemos otros tipos de violencia, que es la económica, la patrimonial, ¿sí? En el caso de las mujeres trans, normalmente, bueno, cuando están en situación de prostitución o sabemos que siempre la policía les va a pedir plata, las roban, les piden coimas para no detenerlas, ¿sí? Esas son situaciones de violencia económica, ¿sí? Eh, Violencia simbólica, que tiene que ver fundamentalmente con la discriminación, con representaciones que pueden aparecer en todo lugar en donde se ridiculiza, ¿sí? O se minimiza las identidades trans, ¿sí? Ejemplo de esto son los discursos de odio, ejemplo del presidente Milei, de Adorni, de algunos periodistas también en relación a las personas trans. Esas son situaciones de violencia simbólica, ¿sí? Estas representaciones negativas sobre la comunidad trans. Y la violencia política también es algo que ejerce el presidente Milei porque básicamente nos va a estar diciendo que nosotros no podemos acceder a ciertos derechos, nos limitan nuestros derechos, que no podemos salir a protestar, ¿sí? Ante ante nuestras demandas. Bueno, la negación del acceso a los derechos, a la ciudadanía, a la participación política, es una violencia política, ¿sí? Luego están las modalidades de violencia. La violencia aparece en diferentes ámbitos. En el ámbito doméstico, principalmente porque, como yo les decía recién, una persona trans desde niña probablemente está sujeta a discriminación y a violencia en su entorno familiar, ¿no? Por los propios padres, por hermanos o por familiares, miembros de su familia extensa, ¿no? O ampliada. La violencia institucional, y esto lo quiero aclarar y que en el curso anterior lo habíamos aclarado cuando vimos un módulo específico de esta temática, si bien está más relacionado a la violencia que se sufre en cuestiones de la policía, ¿sí? De las fuerzas de seguridad, la violencia institucional tiene que ver con todo el aparato estatal en tanto institución, ¿sí? Porque una persona trans que va a una escuela y que esto nos pasaba, de hecho, hace 15 años atrás, cuando muchas de las que somos de mi edad pasaban por la secundaria, vos salías del closet como persona trans, la escuela inmediatamente te expulsaba, porque no podías ir con el uniforme que era contrario a tu sexo, por así decirlo, ¿no? Cuando vas a un servicio de salud, ¿sí? Y no respetan tu identidad autopercibida, te discriminan, te dilatan el tiempo, ¿sí? Eso también es violencia institucional, ¿sí? Porque estamos hablando ya de como institución que tiene que ser, en teoría, garante de derechos, terminan siendo expulsivas. Justamente por eso, y esto siempre lo aclaro en todas las ediciones de estos cursos que estuvimos dando, es que las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 a 40 años en Argentina, porque muchas veces mueren por causas o por falta de acceso a la salud y de enfermedades o problemas de salud que hoy en día tienen tratamiento, que voy a decir, nadie se muere
por tal o tal circunstancia, pero las personas trans se pueden morir hasta por una infección de muela porque no van al médico, porque en el médico del barrio, del CAPS o del servicio que tienen más cercano sufrió discriminación y no quiere volver a ir ahí. ¿Sí? Emma, Bueno, sí, Emma, te sí, interrumpo 2 minutos para volver un ratito al tema anterior antes que nos vayamos de este tema. Hay una sí, sí, pregunta en el chat que dice, sí, tengo una duda sobre la violencia económica. En caso del sí, ejemplo de la policía, ¿no sería violencia institucional y violencia policial? Pregunta una usuaria. exactamente, exactamente, sí. A ver, yo les voy a explicar una cosa, ¿sí? En una misma situación de violencia, nosotros vamos a identificar diferentes tipos y hasta diferentes ámbitos, ¿sí? Una persona que es explotada sexualmente, por ejemplo, está en una situación de trata de personas, obviamente hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia sexual, ¿sí? Aparecen los tres tipos de violencia juntos en el mismo momento, ¿sí? Si nosotros vamos a hablar de una persona que va a hacerse una consulta, como ponía el ejemplo recién, ¿no? De que va a buscar un anticonceptivo, una ligadura de trompa y el médico le niega, es violencia contra la libertad reproductiva y a la vez es una violencia institucional, ¿sí? O sea, siempre van a ir apareciendo eh, las diferentes categorías en una misma situación. No es que aparecen cada una por separado, ¿sí? La idea de ir viendo ejemplo por ejemplo es a modo pedagógico, ¿sí? Para que se entienda, pero sí dentro de una situación pueden aparecer varias situaciones. De hecho, hay algunos tipos de violencia que incluso no están mencionados en la ley, por ejemplo, la violencia ambiental, que es muy típica. Viene tu pareja, está enojado, para intimidarte, ¿qué hagas? Mete la piña en la pared, golpea la mesa, te quita tu celular y te lo tira. Si bien no es una violencia directa hacia vos, una violencia indirecta no deja de ser violencia y no deja de generarte algo negativo hacia vos, ¿sí? Y eso es una violencia ambiental que aparece acompañada de una violencia psicológica. Como decía yo también, el ejemplo del discurso de odio del presidente es violencia simbólica y a la vez es violencia política. Y a la vez es violencia mediática porque lo hace a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Bueno, continuamos con los tipos de violencia. Bueno, la violencia laboral, también un tipo de violencia estructural en el colectivo trans, ¿sí? Las faltas de oportunidades laborales para el colectivo, histórica. Sabemos que muchas mujeres trans nunca han tenido un trabajo formal a lo largo de su vida, ¿sí? La idea de la creación de la ley de cupo trans ha sido para de alguna manera darle un 1% de posibilidades más para el acceso a un trabajo, ¿sí? Y hablo del 1% porque es lo mínimo, no implica ni siquiera un privilegio, ¿sí? Por ahí también los discursos empiezan a decir que nosotros tenemos privilegio, en realidad nosotros tenemos el 1% de chances de conseguir un laburo y la gente cis hetero sigue teniendo el 99% de las chances de conseguir un laburo en el Estado. No sé de qué privilegio estamos hablando. Así que bueno. Luego la violencia mediática, sí, que es la violencia ejercida a través de los discursos y los medios de comunicación, sí, sean por radios, digitales, televisión, sí. La libertad contra la libertad reproductiva tiene que ver con cuando no puedes acceder a tratamientos de anticoncepción, ¿sí? Que normalmente sucede en las personas gestantes, ¿sí? La violencia obstétrica, ¿sí? La violencia en los espacios públicos. Cuando hablamos de espacios públicos no solamente estamos hablando de la calle, sino también de otros espacios públicos de concurrencia pública y masiva, ¿sí? Por ejemplo, un bar, un boliche, ¿sí? Y la violencia digital o telemática, que tiene que ver la violencia en las redes sociales, que es una nueva modalidad de violencia que está creciendo cada vez más y más, sobre todo en la actualidad, ¿no? Se ve mucho este tipo de violencia.
Bueno, yo diría que hagamos una breve pausa de unos 10 minutos. Hace mucho calor, vayan a tomar algo de agua, algo, y vamos a volver ya con la última parte del taller de hoy, en donde ya vamos a hablar sobre las estrategias de acompañamiento ante situaciones de violencia de género. Igual para quien ¿Estamos? no hizo la asistencia, ahí está el link, lo volvemos a poner de nuevo para quienes todavía no se anotaron en... Bueno, yo voy arrancando de todas maneras, ¿sí? La diapositiva de todas maneras la compartimos por el grupo de WhatsApp o por mail a quien lo solicite, ¿sí? Bueno, retomando un poco esto, ahora me gustaría que pasemos a ver cuáles son las características de los casos de violencia de género que las personas que acompañamos, ¿sí? A situaciones de violencia de género, sé que muchos y muchas de ustedes que están participando de estos encuentros pertenecen a organizaciones sociales o trabajan en instituciones públicas, ¿sí? Y que están comprometidos y comprometidas con la temática. Entonces, algo a tener en cuenta cuando se nos presenta un caso de violencia de género, ¿sí? No es solamente que la persona relate, ¿sí? Y en su relato aparezcan los tipos y modalidades de violencia que mencionamos recién, ¿sí? Sino que también hay que tener en cuenta muchos otros factores que también nos pueden dar algún índice de la situación o posible situación de riesgo en que se puede encontrar la persona, ¿sí? En el caso de la mujer trans o persona no binaria que se presenta y comenta una situación de violencia de género que está viviendo, allí tendríamos que empezar a identificar algunas cuestiones relacionadas a esa persona, ¿sí? Por ejemplo, si esta persona trans o no binaria está atravesada por alguna cuestión de interseccionalidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿es una persona con discapacidad? ¿Sí? ¿Qué tipo de discapacidad? ¿Es física? ¿Es psicosocial? ¿Sí? ¿Pertenece a un grupo étnico? ¿Es una persona migrante? ¿Sí? Porque eso también tiene que ver con situación que de alguna manera la pone en una situación, la puede llevar a poner en una situación hasta más desfavorable, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en personas que son migrantes, ¿sí? Normalmente vienen de una provincia a otra, por ejemplo, muchas personas del interior de Argentina, muchas personas trans, se van a Buenos Aires, ¿sí? Es una tendencia que existe, ¿sí? En búsqueda de mejores oportunidades, se marchan a Buenos Aires. Pero cuando se encuentran en otras ciudades, muchas veces no tienen redes de contención, no tienen una familia, no tienen en quién contar, en quién confiar, y entonces pueden estar en una situación también de vulnerabilidad ante un caso de violencia de género, ¿sí? Hay personas que tienen discapacidad, por ejemplo, una discapacidad física, y quizás no pueden salir de su casa por sus propios medios para pedir ayuda, por ejemplo, ¿sí? Eh, Luego también, esto es importante, cuenta con redes de apoyo familiar, social o comunitario, la persona trans que está en situación de violencia, tiene una familia que la contenga, que la escuche, que pueda saber qué le está pasando, tiene amigos, tiene amigas, tiene vecinos, tiene vecinas que le brinden apoyo. Hay en el barrio un centro comunitario, una organización social que la pueda dar una mano, ayudar, ¿sí? Bueno, hay que empezar a hacerse también todas esas preguntas porque esos también van a ser fundamentales para buscar apoyos, ¿sí? La persona trans en situación de violencia convive con su agresor, eso también es importante
ver, ¿sí? En los casos que son violencias intrafamiliares, violencia doméstica o violencias de pareja, ¿sí? Normalmente hay una convivencia con el agresor. Algo importante que también tenemos que ver es si esa persona trans que está en situación de violencia tiene una idea suicida, es decir, por ejemplo, en lo que te va relatando dice, che, tengo ganas de morirme o me gustaría matarme para sobrellevar esta situación, ¿sí? O de hecho lo ha intentado, si no es lo mismo la idea, o sea, pensarlo que intentarlo, es decir, que yo de hecho haya tomado, no sé, pastillas para morirme y haya sobrevivido, o que me haya intentado ahorcar y me hayan salvado, ¿sí? Ese es un intento de suicidio. Y la idea es solamente cuando es una idea y se ha manifestado esa idea a través de la palabra, ¿sí? Esa es la diferencia. Y también otra pregunta que hay que hacernos en el caso es que si la persona en situación de violencia se encuentra bajo algún tipo de tratamiento de salud mental, ¿sí? Si está recibiendo apoyo psicológico o psicológico y psiquiátrico, ¿sí? Es también necesario consultar, ¿sí? Para también entender si está contando con algunas herramientas, ¿sí? Para sobrellevar la situación. Otras características ante los casos de violencia de género, pero ahora centrado en el varón o el hombre que ejerce violencia, nosotros tenemos que hacernos también algunas preguntas sobre esa persona, ¿sí? Sobre el agresor o el presunto agresor. ¿Esta persona pertenece a las fuerzas de seguridad estatal, es decir, es policía, es gendarme, eh, está dentro del Estado o tiene un familiar dentro de la policía, ¿sí? Y esta es una pregunta muy importante, porque eso también a nosotros nos va a dar un indicio de dónde tenemos que hacer la denuncia, ¿sí? Porque nosotros no vamos a ir a denunciar a un policía en una comisaría, por ejemplo, si es que la persona quiere hacer una denuncia, ¿sí? Entonces, hay que ver quién es el agresor, ¿sí? O si tiene eh, contactos de la policía, familiares, conocidos. Ahora tenemos que hacernos Emma, quién que te es empezó a escuchar mal. Hola, A ver, hola, ahora hola, sí, se te escucha mal. hola, ¿me escuchas mejor? Todavía no. No, Hola, no mejor. se te escucha. Aguardamos un segundito. Hola, No, no se te escucha. a ver. Buenas señales, sí, quiero agradecer a la discusión. No se te escuchó. Vamos a abordar un segundito, a ver si podemos recuperar la misma para que continúe. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Ahora sí. Bueno, volviendo a las características del caso de violencia de género, pero esta vez centrados en el varón que ejerce violencia, algo que nos tenemos que preguntar también sobre el presunto agresor es si él tiene acceso o facilidad para el acceso a armas de fuego, ¿sí? Normalmente si una persona que trabaja en las fuerzas de seguridad, eh, sabemos que tiene más chances del acceso a un arma de fuego, ¿no? Sin embargo, bueno, aunque no pertenezcan a fuerzas de seguridad, muchas personas tienen acceso a estas armas, ¿sí? Eso también es algo que hay que tratar de consultar, ¿sí? Porque
es para saber también, bueno, si la persona en situación de violencia podría estar en una situación de riesgo. Algo que también tenemos que preguntar en relación al presunto agresor es si la persona tiene consumo problemático de sustancias psicoactivas. ¿Sí? Cuando hablo de sustancias psicoactivas, hablo de sustancias que generan ciertos cambios o disposición en cuanto al comportamiento. Sí, hay sustancias que pueden incluso, ¿cómo se dice? Eh, eh, de alguna manera hacer que los hombres se pongan más, se modifica el comportamiento, ¿sí? A veces puede ser el alcohol o a veces puede ser otro tipo de drogas, ¿sí? Y esto lo comento porque a veces también el hecho del consumo lleva a naturalizar situaciones de violencia, ¿sí? En algunos casos en algunos casos en donde acompañé situaciones de violencia, mujeres comentaban de que el marido o la pareja eh, decía, ¿y tu marido sufrió violencia de género por parte de tu pareja? Y decían, no, él a veces se pone agresivo, pero cuando toma nada más, ¿me entendés? Entonces, de alguna manera relacionaba el hecho de la violencia al consumo directamente, ¿sí? Como diciendo, no, él no es violento, el consumo lo pone así, ¿sí? Entonces, hay también a veces hay una naturalización de la situación de la violencia, ¿sí? Lo que hacen las sustancias psicoactivas es a veces incluso potenciar esas situaciones de agresión, ¿sí? Es decir, el hombre no deja de ser violento porque tiene o no tiene consumo, ¿sí? Otra cuestión importante a tener en cuenta, y esto es una red flag, chicos, chicas, chiques, es eh, cuando hay antecedentes de denuncias por violencia de género, ¿sí? Eh, hay muchos casos en donde las mujeres también comentaban, che, y vos sabés si tu pareja tuvo, cómo era con sus relaciones anteriores, y si él le pegaba a su pareja, ¿sí? Entonces, ya es una persona que tiene un historial de violencia de género, ¿sí? Y cuando hablo de antecedentes, no estoy hablando necesariamente de denuncias previas, que pueden tenerlas como no pueden tenerlas, porque no todas las personas, no todas las mujeres y las mujeres trans denuncian las situaciones de violencia, ¿sí? Pero siempre a veces es importante que se indague si están iniciando una relación con alguien, si aparecen antecedentes de violencia, ¿sí? Como una red flag, a mí me parece. Otra cuestión que tienen que tener en cuenta es de si la persona que ha acudido a contar su situación de violencia ya lo ha denunciado al agresor y si esa persona ya tiene una medida de protección. Cuando hablo de medida de protección estoy hablando de una orden de restricción de acercamiento, por ejemplo, y si esa persona la ha incumplido, porque eso es también una manera de ejercicio del poder que tienen los varones que ejercen violencia, de desafiar incluso también a la justicia, ¿no? De decir, bueno, no me importa las decisiones que haya tomado la autoridad, yo de todas maneras voy a seguir ejerciendo violencia hacia, hacia tal mujer, ¿no? Entonces, el antecedente de incumplimiento de esas medidas de protección es también algo a tener en cuenta en un caso de violencia. Y también algo importante es si la persona ha cumplido alguna condena con relación a la violencia de género que configure delito, ¿sí? Eh, a mí me parece que habían casos en donde habían mujeres, ¿sí? Y esto también, nada, que sabían de que el marido con el que está ahora anteriormente había tenido una condena por violencia de género o por abuso, ¿sí? Y esa persona decidió compartir su vida con él y ahora está viviendo todas las mismas situaciones que ella sabía que él había vivido con su expareja, ¿sí? Entonces, bueno, nada, son algunos indicadores de riesgo, y digo indicadores de riesgo porque de hecho lo son, ¿sí? Y hay que tenerlos en cuenta. Y hay que tenerlos en cuenta también para saber cómo acompañar. Vamos a pasar ahora a la siguiente
a la siguiente diapositiva. Sí, aguardando unos minutitos además que en un caso de Sí, internet, sí. y volver a subir. Bueno, no hay problema. Yo de todas maneras voy continuando porque si no se nos está acabando el tiempo, ¿sí? Perfecto. Cuando nosotros planteamos la denuncia como estrategia en el acompañamiento de los casos de violencia de género, ¿sí? Primero que nada hay que entender que la denuncia es algo opcional y es un derecho que tiene toda persona que se encuentre en situación de violencia de género, ¿sí? No es una obligación hacer la denuncia, porque cada persona tiene sus tiempos, ¿sí? Tiene sus inseguridades, sus miedos, ¿sí? Recordemos que hay muchos hombres que amenazan a sus parejas con que las van a matar si las denuncian, con que le va a hacer daño a su familia o a sus hijos, ¿sí? Entonces, no es fácil realizar una denuncia y también no es fácil también llevar adelante todo un proceso que implica posterior a la denuncia, ¿sí? En materia de acceso a la justicia. Entonces, no es una obligación. ¿Es una opción? Sí, por supuesto es una opción. Y no en cualquier lugar es apto para hacer la denuncia. Volvamos al ejemplo que yo había dado. Si justo el marido, la pareja o la persona que ejerció la violencia es policía o tiene influencia o familiares en la policía, no voy a ir a la comisaría a hacer la denuncia. Capaz que me convenga hacer la denuncia directamente en la oficina de recepción de denuncias del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? En una fiscalía o en una oficina de violencia doméstica del Poder Judicial, ¿sí? Es decir, hay también otras alternativas, ¿sí? Hay que ver siempre cuál es el lugar quizás más apropiado de acuerdo a cada caso o a cada situación, ¿sí? Por ahí también es en el caso de las personas trans, yo siempre he recomendado de que directamente la denuncia se haga en una fiscalía si es que quieren hacer una denuncia, porque a veces la policía o la comisaría terminan sufriendo violencia institucional porque no le toman la denuncia o, o, o la demoran o sufre discriminación, ¿sí? Entonces es complicado. En cambio, por ahí los equipos que trabajan en la recepción de denuncias, en las fiscalías, en los centros judiciales, son equipos profesionales y son equipos que en muchos casos ya están capacitados en temáticas de género para poder escuchar y recibir una denuncia, ¿sí? Se hace también muchas veces desde un abordaje interdisciplinario esa toma de denuncia, ¿sí? Un equipo técnico profesional es el que escucha y entrevista a la persona en situación de violencia. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, En el caso sí, en el caso de cuando una compañera sufre un destrato, maltrato o violencia psicológica en los espacios laborales, ¿a dónde tenemos que dirigirnos? Que no sea al sindicato o al área de género local. ¿Sería también a la fiscalía? sí, se puede hacer, por ejemplo, en un juzgado, en lo civil y en lo laboral, ¿sí? Se puede hacer una presentación ahí por discriminación laboral o por alguna cuestión laboral, ¿sí? Eh, Hay un área especializada, ¿sí? Que ve las temáticas relacionadas a lo laboral en la justicia. Se podría hacer el planteamiento desde ahí. Igual, yo de todas maneras, Bueno, algo que siempre voy a recomendar, que sí, previamente a hacer una denuncia, la persona tiene que recibir mínimamente una orientación o un asesoramiento legal para que legal, sepan qué es lo que implica la denuncia, ¿sí? ¿Qué es lo que claro, implica? ¿Cuáles son las consecuencias? Y algo también importante, chicas, es hasta dónde yo quiero llegar con la denuncia, ¿sí? claro, Hasta dónde entiendo yo quiero llegar. perfectamente. Porque, En el, porque hay chicas que dicen, yo quiero denunciar, quiero que me pongan una medida de restricción y si él no me jode con la medida de restricción, listo, se terminó, ya está, es todo lo que necesito, que me deje en paz, ¿sí? En cambio, eso hay otras chicas
que quieren llegar hasta las últimas consecuencias, es decir, que lleguemos, por ejemplo, a una investigación exhaustiva, porque ha habido Claro. diferentes situaciones de violencia física, etcétera, 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 con muchos daños, y quieren llegar a que haya una condena, por ejemplo. ¿Entendés? No, Es decir, que... yo a lo que me Ajá. refiero institucional laboral frente a un Sí, sindicato, y esto es más complejo, más profundo, es más administrativo y más, sí, lo hablo de la experiencia que yo tuve, ¿no? Soy sí, una sí, de las compañeras que pudo obtener el cupo laboral, ingresar y sí, bueno, pasé por distintas circunstancias sí, cuando opiné sobre mi modo de ver las cosas en el espacio laboral, el trato, el sí, destrato que había con el grupo de las compañeras que trabajamos y los compañeros. Entonces yo lo que recibí como respuesta fue, si no te gusta, te desafiliás o te buscas otro trabajo. Y yo me pregunté siempre, digo, ¿desde qué posición este hombre me dice una cosa así? Que y me quedó ahí siempre la chispa porque todos mis compañeros me dicen, no, no te metas con este porque es un pesado, es del sindicato, es que todo el otro. Yo no, en realidad no tengo miedo a nadie, pero me quedé como ese sabor amargo de no haber hecho más porque sí, quiero presentar, estaba esperando el tiempo y ahora ya se sí, dio el tiempo para poder presentarme como delegada y mis compañeros quieren que yo me presente como delegada. Todas estas herramientas a sí, mí me están sirviendo mucho, todo lo que ustedes bien, ahora... Sí, igual yo hay cosas, muchas que ya las sabía, ¿no? Pero de por la parte supuesto, más legal y bueno, después leer el estatuto eh, local de la ciudad de Rosario, bueno, hay cosas sí, que estoy como mis compañeros me están informando y bueno, pero me quedé con ese mal sabor de boca de ese momento, lo que ahora las cosas, las aguas están bastante calmaditas, sí, eh, y hubo como un acercamiento de parte de ellos, no a pedir disculpas, pero sí se enteraron que por ahí metieron la pata justo conmigo, porque yo sí, en ese caso lo que avisé al área de género municipal, al Ministerio sí, de Género y Diversidad de la provincia, ujú, nació. sí. Sí, lo que pasa es que, eh, ¿me escuchás, compañera? ¿Estás muteada? Sí, Emma, ¿Estás- seguimos, que ya queda poco tiempo. Ah, bueno, bueno. ¿Vale? Sí, sí, yo a Buenísimo. la compañera sí le quería decir que si quiere y necesita, podemos, después de la clase o durante la semana, te paso mi número y charlamos un poco de tu situación en particular para ver cómo te podemos también guiar o acompañar, ¿no? En lo que necesitas sobre tu situación, ¿sí? También un poco para resguardar un poco sobre lo que te pasa personalmente. Bueno, 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 vamos a continuar, ¿sí? En la diapositiva ustedes van a tener un gráfico que es uno que yo tomé de la Oficina de Violencia Doméstica de aquí de Tucumán, que pertenece al Poder Judicial, que son los 10 pasos de una denuncia por violencia doméstica, ¿sí? En esta guía de 10 pasos, básicamente plantea, ¿sí? Cómo, de alguna manera, es el círculo de la violencia, ¿no? La denuncia ante una situación de violencia, ¿sí? Si usted está atravesando una situación de violencia doméstica, puede denunciar al agresor en una oficina de violencia doméstica, OVD, ¿sí? La mayoría de los centros judiciales en Argentina tienen una OVD, ¿sí? Eso como también para que lo sepan, de acuerdo a cada localidad o ciudad o provincia en la que cada uno y cada una se encuentra. Así se tiene una entrevista en una mesa de admisión en donde es escuchado con un equipo compuesto por abogado, abogada, psicólogo, psicóloga y trabajador o trabajadora social, ¿sí?
En el caso de que haya lesiones, podrá ser revisado por un médico o médica legal, ¿sí? Y contará con una derivación escrita, va a tener una derivación escrita para ser atendida en un servicio público de salud, ¿sí? Si es que se requiere. ¿Se me escucha mejor? ¿Dani? Perfecto, gracias. Una vez que el siguiente paso es que, bueno, por supuesto se da inicio al trámite, ¿sí? De acuerdo al tipo de situación de violencia que haya, ¿sí? Recuerden que yo les mencioné que hay tipos de violencia que constituyen un delito, esos basan al fuero penal, y en el caso que no constituya delito, ¿sí? Por ejemplo, hay una situación de discriminación, ¿sí? Como comentaba la compañera, una discriminación en el ámbito laboral, quizás va a ser derivado al fuero civil, ¿sí? Y a partir de ahí pasa ya a otras instancias en donde el juzgado interviniente, ¿sí? Al que le toca recibir esa denuncia, ya sea en el fuero civil o penal, va a determinar alguna medida de protección para la persona de acuerdo al nivel de riesgo en que esa persona se encuentre, ¿sí? Ustedes ahí en la ley de 26485 de protección integral de las mujeres, ¿sí? Ahí nosotros vamos a ver de que hay diferentes tipos de medidas de protección a las que puede acceder una mujer en situación de violencia de género, ¿sí? Quizás la más común es la famosa orden de restricción de acercamiento, ¿sí? En el caso que el agresor conviva con la mujer en situación de violencia, se puede pedir una exclusión del hogar, es decir, hacer que el tipo se vaya de la casa, ¿sí? Se lo saca con la fuerza pública. Esto tienen que tener en cuenta que por más que la vivienda sea de él o de su familia, lo mismo se lo puede excluir del hogar, ¿sí? Hay otras medidas que se pueden tomar, por ejemplo, tengamos en cuenta esto, si el agresor tenía arma, la policía le puede allanar la casa y buscar el arma y quitársela, ¿sí? Eso también es otra medida de protección. Si se considera que la persona está en una situación de riesgo alto, se le puede poner en una custodia policial 24 horas durante algunos días o una semana, ¿sí? Eso también es otra medida que se puede poner. Y cuando hay otros familiares que también se encuentran amenazados o en situación de riesgo, no solamente la persona en situación de violencia, sino también su familia, a veces esas medidas se extienden a su familia, ¿sí? Bueno, esas son algunas de las más comunes. Por supuesto, hay otras más. La verdad que me está gustando, está cambiando todo las leyes. Estoy esperando que salga la del divorcio, ¿viste? Porque va a ser registro civil y no tenés que pagar. Va a ser registro civil como en Europa, Estados Unidos. Luego tenemos, quisiera pasar para te escucho, a que escucho la parte de la acompañamiento ante situaciones de violencia de género, ¿sí? Como ustedes se encuentran, volviendo a que ustedes se encuentran en organizaciones no sé qué el de sociales. Perdón, Emma, el iPhone de Vanina, Alani, por favor, si puede silenciarlo. Gracias. Gracias. Bien, vamos a pasar al acompañamiento ante situaciones de violencia de género, ¿sí? Sí, las diapositivas las pasamos al grupo de WhatsApp, no se preocupen, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de acompañamiento ante situaciones de violencia de género, vuelvo a esto que mencionamos recién, ¿sí? No necesariamente la persona va a querer hacer la denuncia, quizás se siente tan mal que prefiere no hacerla en ese momento, ¿sí? O prefiere no hacerla nunca. Pero sí nosotros tenemos que contar con algunas herramientas para poder acompañar a esa persona. Una de nuestras principales herramientas es la escucha activa, ¿sí? Cuando hablamos de un espacio seguro, en donde esa persona puede expresar sus sentimientos y experiencias sin ser juzgada, estamos hablando de contar un espacio de intimidad en donde vamos a validar sus emociones, ¿sí? Vamos a hacerle sentir que es importante las cosas que siente, ¿sí? Vamos a respetar su autonomía, ¿sí? A veces a nosotros
que esto también nos pasa mucho cuando por ahí les pasa a una amiga o a un familiar, a una familiar, que a veces nosotros decimos, che, pero vos tenés que hacer esto, ¿sí? Y a veces no es lo que yo deseo, sino lo que la persona desea. Sí, hay que darle lugar a que tome sus propias decisiones. Si no quiere denunciar, listo, no lo denuncie, pero que por lo menos cuente con otras herramientas para poder seguir adelante después de la situación de violencia de género, ¿sí? No hay que generar presiones para que esa persona tome determinadas decisiones, ¿sí? Es importante la información clara, información sobre sus derechos y recursos disponibles, ¿sí? Por ejemplo, esto que estoy haciendo ahora, de transmitirle cierta información a ustedes, esto también les sirve para que ustedes le puedan explicar a una persona que tiene tales derechos, dónde puede hacer una denuncia, ¿sí? Todas estas herramientas que se las pueden transmitir también a una persona para compartir, ¿sí? La información siempre tiene que ser clara, ¿sí? Líneas de ayuda, por ejemplo, está la línea, bueno, obviamente el 911 ante una situación de emergencia. Antes funcionaba la línea 144, ahora está como muy limitada. Y también hay servicios legales gratuitos, ¿sí? De hecho, hay fundaciones o asociaciones de la sociedad civil que cuentan con asesoramiento legal gratuito para ante situaciones de violencia de género, ¿sí? A los que yo siempre recomiendo, antes de hacer una denuncia, es necesario que la persona reciba la información necesaria antes de hacer la denuncia, ¿sí? Para que entienda qué es lo que implica ante la justicia y para que entiendan y tengan claro también cuáles son sus derechos, ¿sí? Por supuesto, en el Estado también tiene que haber estos equipos en donde se brinda este asesoramiento legal. Las oficinas, las áreas de género tendrían que dar este tipo de asesoramiento, ¿sí? Si bien a nivel nacional no tenemos ya los programas de atención de casos de violencia de género, ni tampoco los centros de acceso a la justicia, en muchas provincias y en muchas localidades siguen habiendo áreas de género o de acceso a la justicia que están funcionando y que también se puede pedir ahí el asesoramiento o la orientación ante una posible denuncia, ¿sí? Es necesario que se planifique la seguridad, un circuito seguro, ¿sí? Cuando ustedes están con una persona en situación de violencia, por ejemplo, que vive con el agresor, va y hace la denuncia, obviamente en cualquier momento va a llegar la policía a notificarle a la casa al tipo que, que, que lo han denunciado. Y lo ideal es que la mujer que ha denunciado no esté en la casa en ese momento, ¿sí? Y esas medidas de protección, esa notificación de la denuncia y la medida de protección a veces suele demorar 24 a 48 horas, ¿sí? Entonces, en esas 24 o 48 horas es necesario que esa mujer esté contenida en otro espacio, ¿sí? Por eso era importante lo que yo le decía de tener una red de apoyo, red de contención. Si tiene un hermano, una hermana, una madre, una abuela, una tía, alguien que la pueda recibir en su casa un par de días, una amiga, ¿sí? Si en la comunidad hay un refugio para mujeres en situación de violencia de género, ¿sí? Bueno, hay que tratar siempre de acompañar esas horas en tanto el agresor o el posible agresor sea notificado, ¿sí? Porque a veces la reacción de los agresores, a veces, no, esto no es siempre, suele ser con mayor violencia, ¿sí? Entonces, de eso implica la planificación de la seguridad, ¿sí? Brindar un espacio seguro a la mujer que está atravesando la situación de violencia. Y posterior a que ya llega la denuncia, ya está notificado, ¿sí? Siempre tratar de acompañar a la persona. ¿Cómo la vamos a acompañar en ese circuito seguro? Bueno, con teléfonos de emergencia a mano, ¿sí? De estar siempre preguntándole si está bien, si está segura, si necesita que le acompañe a la parada del colectivo, si necesita que la acompañen fuera de casa, ¿sí? Hacer algún trámite, ¿sí? Es decir, hay que generar una red de cuidados posterior a la denuncia o posterior a una situación de alto riesgo, ¿sí? Esos son estrategias comunitarias de acompañamiento que hay que ir trabajando para acompañar, ¿sí? Porque
muchas veces cuando la mujer en situación de violencia no comenta y no habla con nadie que esté en una situación de violencia, a veces sucede el femicidio y nadie se ha enterado que la mujer sufría violencia de género, por ejemplo. ¿Sí? De esos casos hay muchos. Bueno, continuemos. El tema de la confidencialidad es importante, ¿sí? Mantener la información que te comparte en privado, ¿sí? A menos que ella consienta lo contrario, ¿sí? Nosotros no podemos ir por la vida divulgando lo que me han contado una persona en un ámbito de privacidad, porque justamente está teniendo la confianza de contarnos algo que le sucede, ¿sí? Y que no es fácil contar. Brindar apoyo emocional, ¿sí? Y esto es también algo fundamental. Siempre hay que buscar ayuda profesional o por lo menos promover esto, ¿no? La ayuda profesional. Cuando hablo de ayuda profesional es porque, como dije recién, hay muchos casos de violencias psicológicas en donde la persona ha padecido tanto maltrato, tanta manipulación, ¿sí? Y va a necesitar un soporte para poder eh, continuar con su proyecto de vida, ¿sí? Entonces necesita un espacio de contención. La ley de protección integral habla sobre el acceso a la salud y a la atención en salud mental, ¿sí? A las mujeres en situación de violencia, entonces hay que hacer cumplir la ley. Incluso a veces la justicia puede ordenar al sistema de salud provincial a que genere un turno para la atención de tal persona, ¿sí? Es importante evitar culpas, ¿sí? No haga sentir culpable a la persona por su situación. La responsabilidad siempre la tiene el agresor. ¿Sí? Ustedes van a ver que siempre las víctimas de violencia de género se echan la culpa a sí mismas, ¿sí? Ay, porque yo no hice tal cosa, él me maltrató, me pegó, me insultó, me humilló, ¿sí? Entonces siempre hay que tratar también de acompañar y hacerles ver que en realidad no tienen que ver con ella o con sus actitudes, sino que tiene que ver con la persona agresora, ¿sí? La persona agresora realmente ante una situación problemática que puede tener con su pareja, es totalmente consciente cuando decide ejercer violencia. Ejercer violencia es una decisión y la hace de manera consciente, ¿sí? Entonces hay que hacer responsable a estas personas, a cada uno de lo que le corresponde, ¿sí? Después, estar presente, esto acompañarla, a realizar la denuncia si es necesario, ¿sí? Brindar apoyo físico, emocional. A veces el hecho de uno estar al lado mientras la persona hace la denuncia, a veces ese hecho de estar solamente ya implica un montón, ¿sí? Y a veces ese acompañamiento con personas trans es fundamental, porque recordemos que a veces las barreras institucionales, la violencia institucional no les permite a que siquiera pongan la denuncia, pero quizás si está acompañada por alguien, eh, quizás la cosa es distinta, ¿sí? Puede haber una diferencia ahí. Bueno, una cuestión de seguimiento, mantener el contacto después de la denuncia, asegurar que se está apoyada, cuidada, ¿sí? Eso es importante. Bueno, ahora ya por último vamos a ver sobre algunas características o algunas consideraciones que entiendo que tienen que ser importantes a la hora de crear una red de contención comunitaria, ¿sí? Y esto hablando y pensando siempre en la sociedad civil, pensando en la sociedad civil, en los centros comunitarios, en las asociaciones, fundaciones que trabajan con la temática, ¿sí? Primero que nada, la accesibilidad de la confianza, ¿sí? Es importante que estos espacios en donde se trabaje la temática de violencia de género, haya por lo menos una persona trans inserta en estos lugares, porque de esa manera la persona trans que está sufriendo violencia va a ver que ahí hay una persona trans para escucharle y se va a sentir también más entendida por esa persona trans, ¿sí? Entonces, eso también es importante, incluir a las personas trans dentro de estos espacios. Contar con espacios seguros donde las mujeres pueden acudir sin miedo a represalias, garantizar el anonimato, la confidencialidad para evitar que la violencia se agrave, ¿sí? Es necesario también la formación y la sensibilización, ¿sí?
recordemos esto, estas instancias también de talleres, de capacitaciones, de aprender nuevas herramientas, es algo que por lo menos las personas que trabajamos la temática de género y de violencia de género tenemos que hacerlo constantemente, porque vienen apareciendo cada vez nuevas maneras de violencia, nuevas formas de violencia, o a veces el contexto social cambia totalmente. Hace un año teníamos un Ministerio de Mujeres y hoy no lo tenemos, es decir, contamos también con menos herramientas a nivel de política pública para acompañar un caso de violencia de género, ¿sí? Entonces es necesario siempre volver a replantear nuestra estrategia de acompañamiento, ¿sí? Es importante la formación y la sensibilización constante a quienes estamos haciendo este tipo de trabajos. Por supuesto, como yo había mencionado, las leyes, las normativas nacionales e internacionales obligan al Estado a crear políticas públicas para la atención de casos de violencia de género. Si bien nosotros trabajamos fundamentalmente desde la sociedad civil, ¿sí? Desde asociaciones, fundaciones, etcétera, es necesario que articulemos con las instituciones públicas, ¿sí? Porque ellos tienen una obligación ante la ley de atender estos casos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tratar siempre de llevarnos bien con ese Estado, porque ese Estado básicamente nos tiene que preguntar a nosotros, a las asociaciones civiles, ¿sí? Sobre qué se hay que trabajar, qué es lo que falta, qué es lo que pasa en la comunidad. Nosotros estamos en la comunidad, ellos no están en la comunidad. Entonces nosotros le tenemos que decir qué es lo que pasa para que ellos también planteen nuevas políticas o nuevas estrategias de atención, ¿sí? Y cuando hablo de la articulación con el Estado, no solamente me refiero con las áreas de género, porque las áreas de género lo que hacen es atención específicamente en programas de atención a víctimas de violencia de género, sino también a ver la manera de trabajar las cuestiones de género en salud, ¿sí? Volvamos a esto, de que las mujeres puedan acceder a derechos sexuales y reproductivos, que una mujer trans no sea discriminada en un hospital, ¿sí? Que en el acceso a la justicia sea accesible, ¿sí? La persona trans no sea discriminada, sea respetada su identidad allí también, que la policía efectivamente cumpla con tomar la denuncia, ¿sí? Es decir, siempre tenemos que estar en constante articulación con el Estado, porque nosotros como ciudadanía le vamos marcando el camino al Estado de qué es lo que tiene que ir haciendo, ¿sí? Y también nosotros tenemos que, a partir de las áreas del Estado, de alguna manera, eh, eh, poder solicitar determinados recursos en los casos que la persona lo necesitara. Sí, cuando hablo de recursos, hablo, por ejemplo, de subsidios económicos, de ayudas sociales, ¿sí? Porque recordemos que en muchos casos las mujeres tienen una dependencia económica hacia sus parejas, luego de separarse ante la denuncia de violencia de género, es muy común también que los padres de los hijos no les pasen la plata, ¿sí? Entonces, asesorar legalmente si corresponde o no una demanda de alimentos, en el mientras tanto que la mujer pueda recibir un subsidio económico o alguna ayuda social hasta que la justicia resuelva una cuestión de demanda de alimentos, ¿sí? Está hablando específicamente de esta temática, ¿sí? Pero también en el Ministerio de Mujeres había un programa de ayuda a las personas trans, estaba el programa Acompañar, ¿sí? Y algunas provincias siguen sosteniendo una especie de programa Acompañar para víctimas de violencia, que es subsidio económico por unos meses, algo parecido a lo que era el programa Acompañar, ¿sí? Entonces, tratar siempre de ir gestionando estas ayudas sociales, porque salir de una situación de violencia a veces implica también ciertos gastos económicos, o que la persona se mude, ¿sí? A veces dice, no, yo me quiero mudar, yo no quiero vivir más ahí porque esta es su casa, listo. Entonces esa persona tiene derecho a contar con una herramienta económica que le permiten, por lo menos, no sé, mudarse a otro lugar, por ejemplo, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, si la persona tiene discapacidad, tiene el certificado de discapacidad actualizado, ¿sí?
hay que actualizarlo, ayudarla a gestionar eso, ¿sí? Cobra la pensión por discapacidad o no, ¿sí? Cobra la asignación por hijo, bueno, hay que acompañarla también en ese tipo de trámites, ¿sí? Luego tenemos, bueno, apoyo económico laboral, ¿sí? Estos programas de ayuda social, y también pensar también en la especialización laboral, ¿sí? Por ejemplo, acá en Tucumán, sí, la provincia está trabajando con casos de violencia de género a través de generar entrenamientos laborales, a través de generar también microcréditos para emprendimientos, para cooperativas, ¿sí? El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad también generaba algunos subsidios para este tipo de ayudas laborales, ¿sí? Así que bueno, es algo que al menos en algunas provincias se sigue sosteniendo, ¿sí? Estrategias de autoprotección y solidaridad, ¿sí? Creación de señales o códigos comunitarios para alertar sobre situaciones de riesgo. Siempre es así, ¿sí? Si vos tenés vecinas con las que te llevas bien, tenés un grupo de WhatsApp, tenés que decirle, cuando yo te diga tal palabra es porque el equipo está fuera de mi casa, así vos inmediatamente llamás al 911, ¿sí? Entonces, también siempre crear de alguna manera esos vínculos que le permitan a que la comunidad también aporte a tu protección o a tu cuidado, ¿sí? Eh, Prevención y transformación comunitaria, eso es fundamental, chicos y chicas, es fundamental la prevención. Es decir, cuando yo hablo de prevención, no estoy hablando solamente de enseñarle a una mujer, che, estás en situación de violencia de género cuando te pasan estas cosas con tu pareja o ante tal situación. No es solamente decirle a la mujer, esto es violencia de género, sino también trabajar del otro lado, con los varones. Hay que empezar a pensar también estrategias en donde los varones reflexionen sobre su propia masculinidad, sobre su propia identidad, cómo ha sido construida desde las cuestiones que tienen que ver con la violencia, ¿sí? ¿Por qué se construye la masculinidad desde ese lugar? ¿Sí? A mí no me sirve de nada que haya una política pública de prevención en donde yo les diga a las mujeres, estas son situaciones de violencia de género, pero por el otro lado no hago una sensibilización con los varones para que dejen de maltratar. Tiene que ser complementaria realmente. Así que bueno, seguramente van a haber más aportes suyos y me gustaría leerlos Emma, o escucharlos si es que consideran que faltaría algo. Emma, hay una usuaria Sí, que dice, primero, bueno, Alejandra dice herramientas que fueron mal usadas tristemente, y otra compañera que también usó, otra usuaria, Victoria, sí. dice, ser discapacitada y trans es 4 veces más difícil acceder a todo lo que decís. Sí, 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 tal cual. Justamente por eso hablamos de interseccionalidad y hablamos de que cada caso es difícil, es complicado. Y eso también nos lleva a nosotros a replantearnos cómo el Estado muchas veces está dividido. Tengo una oficina para discapacidad, tengo una oficina para niñez y adolescencia, tengo una para género, tengo una para diversidad, ¿sí? Cuando muchas veces todas esas cosas aparecen atravesadas en un mismo caso, ¿sí? Y a veces el mismo Estado se tira la pelotita diciendo, no, yo no lo toco a este caso, no lo quiero atender porque esto es un caso para discapacidad. Y discapacidad dice, no, esto es para género, no, esto es para el... Y así. Sí, y en realidad la perspectiva de género, la perspectiva de género tiene que ser transversal a todas las áreas. Todos tenemos que tener el mismo conocimiento y saber cómo actuar en este tipo de situaciones. Así es, en educación, en salud, en el área que estés, tienes que tener la herramienta y saber cómo acompañar. ¿Sí? Eh, Hay violencias que son como muy específicas, ¿sí? Hay, como Emma, dice se la está compañera, hay entrecortando. dos, perdón, Se corta, Emma. hola, 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 Sí, hola, mejor, y un poco cortado. un poco cortado, hola. Igual ya estamos casi sobre la hora, me parece, ¿no? Sí, sí, pero sí tiene toda la razón la compañera, como decía, sí, justamente la interseccionalidad hace ver que hay personas o poblaciones que son mucho más
vulnerado, la sociedad le presenta mayores barreras al acceso a sus derechos. Y la idea es, bueno, nutrirnos de la información y buscar la manera de poder contar con las herramientas necesarias para trabajar y abordar esos casos. Así que, bueno, cualquier duda, consulta que tengan, por supuesto que podemos seguir debatiendo en los próximos encuentros mientras vayan surgiendo, y si hay alguna cuestión particular también que plantear, estamos a disposición para contestarlas. De la clase también. Emma, no se te está escuchando absolutamente nada, se está cortando muchísimo. Mientras esperamos a ver si recuperamos a Emma, vamos a ir cerrando. Pedimos disculpas antes que nada, que hoy es el día de presentación, así que por eso estábamos también un poco demoradas. Así que la próxima clase seguramente no se va a hacer tan extensa. A ver, Emma, si nos escucha y vamos a ir cerrando. No, no la podemos recuperar. Gracias por la invitación, chicas, y a vos, Xiomara, gracias por la invitación, me encantó esto y bueno, esperemos vernos en las próximas clases. Seguramente así va a ser. Y vamos a estar en contacto ahí con Emma para el tema de tu situación, para si querés lo podamos charlar. Bueno, Patricia, ahí estamos, nos vemos el martes que viene. Vale, listo. Perfecto. Yo voy Bueno, cerrando. muchas gracias por estar, por bancar el curso, muchas gracias por estar y nos vemos el otro martes. ¿Les parece? Un beso grande, cualquier consulta al chat, Vale, muchas gracias. al WhatsApp. Gracias. No, que se solarice bien. ¿Le pones color? Sí, se solariza. ¿Sí? Y si está el sol, se solariza. Si no está el sol. Sí, como la botella. Sí, pero los rayos pasan igual. Sí. Los ultravioleta. Me gustaría que no quede mucho sobrante. No, me parece como dando vuelta alrededor de mi cama y el modo. Todo lo que es. En un lugar que no sea Y bueno, ahí, pero no hay. para pasar el cable. No hay. Ahí no. Y no hay. No, lo que es ahí mismo donde está. No llega al otro cable. La antena. ¿Qué es lo que no llega ahí? A la antena que está debajo de la escalera. Que distribuye mejor el internet. ¿Y no se puede poner en otro lado? ¿Por qué? Hay que pasar entonces otro cable hasta donde llegue el modo. Estamos en lo mismo.